Bueno, el siguiente ponente viene del Instituto Tecnológico de Informática, pertenece un instituto que pertenece como AIMPLAS a Reddit y que está ubicado aquí en la Universidad Politécnica. Javier Yacer es ingeniero en informática. Actualmente es director del área de desarrollo y arquitectura de software en el Instituto Tecnológico de Informática, en el ITI, como he mencionado antes, trabajando activamente en proyectos de investigación, desarrollo e innovación, subvencionados tanto por el Gobierno español como el Gobierno autonómico valenciano. Ejerció como profesor certificado de Microsoft para Visual Studio, .NET y SQL Server en un centro oficial de exámenes en Valencia. Posee diferentes certificaciones oficiales, MSCD, MCP, MECAD de Microsoft. Durante 9 años dirigió el departamento de sistemas de un grupo de empresas de logística del sector del automóvil, ubicadas en Inglaterra y España, y cuya función principal es el servicio de material a concesionarios y la distribución de piezas a las plantas de montaje. ¿Te solvento el problema este? Hola, buenas tardes. Bueno, el objetivo de la ponencia es presentaros un poco, introduciros al concepto de Business Intelligence o inteligencia de negocio. Últimamente oiréis bastante estos conceptos, sobre todo relacionados con la información, con el conocimiento, con la captura de inteligencia y la toma de decisiones. La idea un poco es que vayamos viendo, explicaros bueno, la idea es ir explicándoos de forma, intentaré lo menos técnica posible, la transformación de todos los sistemas de información que tenemos en las empresas a conocimiento, ¿vale? Y al final vamos a intentar unir estas herramientas de inteligencia a lo que estamos tratando hoy, que es la inteligencia competitiva. Como ya se han comentado algunos compañeros, un dato, actualmente en las empresas tenemos miles y miles de datos. Un dato como tal no tiene ningún valor, no tiene ninguna información. En una empresa, por ejemplo, podemos tener un sistema software en el que emitamos facturas. Estas facturas, como tal, la venta de un artículo, el código del artículo, el importe, es un dato que por sí solo no ofrece nada especial. Si juntamos estos datos y tenemos una lista de un ticket entero de una factura emitida, ya tenemos algo más de información. Tenemos información de que alguien ha comprado una cantidad específica de diferentes artículos. Si a su vez esta información la juntamos, podemos llegar a obtener conocimiento. Es decir, si yo obtengo miles y miles y miles de facturas, de alguna manera voy a poder saber en qué zonas estoy vendiendo más, qué perfil de personas o de clientes viene a mi local y cuáles son los artículos que más compro más o necesito más reponer. Esto es un claro ejemplo de que juntando toda la información que tenemos en la empresa podemos llegar a obtener muchísima información valiosa y a su vez conocimiento para la toma de decisiones, que es el objetivo de lo que se llama el Business Intelligence. Al final, el Business Intelligence no es más que obtener toda la información disponible en la empresa. Actualmente las empresas tienen bastantes sistemas, ¿no? Pueden tener un sistema RP en el que registramos toda la facturación, podemos tener un sistema de gestión de clientes, podemos tener un sistema de llamadas telefónicas, una web donde la gente va a dejar, puede dejar quejas, puede dejar opiniones. Tenemos las redes sociales en las que nuestra empresa puede estar metida,
tenemos diversas fuentes de información y el objetivo del Business Intelligence es concentrar toda esta información, normalizarla y ayudar a la dirección a la toma de decisiones. Un poco al final, en resumen, el objetivo es este. Por una parte, tenemos muchísima información de diferentes sistemas, tenemos muchísima información en papel y tenemos muchísima información en diferentes archivos. Tenemos gestores documentales con miles y miles de documentos o estructuras de carpetas infinitas con miles y miles de documentos. Tenemos sistemas con gigas y gigas de datos, de clientes, de proveedores, de ventas, de itinerarios y de todo. Y al final lo que quiero, a un nivel un poco más alto, sino no a nivel operacional, sino a un nivel directivo, es poder decidir hacia dónde va mi negocio, por dónde estoy fracasando o por dónde puedo mejorar. Este es el objetivo final del Business Intelligence. Ayudar a la dirección a diferentes niveles. Un poco representaría lo que es la arquitectura del Business Intelligence. Tenemos diferentes capas. La capa más baja sería, aplicando un poco el ejemplo de un supermercado, tendríamos la capa operacional. Los empleados que hay en una tienda, el jefe del supermercado o la cajera, el reponedor, cualquier persona que trabaje en un supermercado necesita una información. Esta información es la más básica. ¿Qué tengo que reponer? ¿Qué acabo de vender? ¿Cuál es el precio de este artículo? ¿Cuál es el stock si necesito ir revisando? Si vamos subiendo un poco en la estructura de la empresa, vamos viendo que hay gente, van cambiando los perfiles y conforme va cambiando los perfiles, va cambiando el perfil de la información que necesito. Un jefe de tienda ya no va a necesitar el stock de un artículo, va a necesitar una información sobre qué he vendido hoy, qué sección me está funcionando, si hace falta que envíe a una persona a ayudar a la panadería o hace falta que vaya otra persona a la charcutería. Conforme voy avanzando en el perfil de la empresa, tengo a unos directivos o unos jefes de zona que necesitan una información, un perfil de información a más alto nivel, diferente. Así vamos continuando en la empresa, vamos subiendo de perfiles y la información va cambiando. Pero siempre la base de esta información es la capa operacional, el registro de una venta, el registro de un cliente, el registro de una visita a la página web, cualquier tipo de información básica que nos va a proporcionar con diferentes técnicas la posibilidad de estudiar y obtener conocimiento, que es el objetivo del Business Intelligence. Un poco lo que es el proceso de Business Intelligence tiene tres etapas principales. Por una parte tenemos la etapa de integración, en la que detectamos cuáles son nuestras fuentes de datos. Es muy parecido a lo que tendríamos con la inteligencia competitiva. Debemos evaluar qué sistemas tenemos en nuestra empresa de los que podemos obtener datos. Puedo tener un sistema ERP, un sistema de contabilidad, un CRM, puedo tener una web donde me van dejando pedidos, puedo tener redes sociales donde voy pidiendo información, diferentes fuentes que de alguna manera son fuentes heterogéneas. No es lo mismo los datos que tengo en un sistema de facturación que los datos que tengo en un sistema de contabilidad. Ya no solo el dato como sí, sino el formato, el origen, el sistema operativo, puede cambiar muchísimas cosas. Esta fase es la que se encarga de obtener toda la información e integrarla en un único almacén de datos. De ahí pasaríamos al análisis. El análisis no es más que ya tengo un almacén de datos común, he obtenido información de diferentes bases de datos y el objetivo es definir cuál es la información o conocimiento que quiero obtener. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Saber las ventas que tengo en mi empresa? Pues tengo que definir este almacén de datos, prepararlo para que los usuarios, los directivos o quien vaya a utilizar estas herramientas puedan obtener estos datos. Para eso se utiliza lo que se llama el concepto de cubo, ¿vale? El concepto de cubo no es más que la definición
por dimensiones de todos los datos. Viene un poco ejemplificado por el ejemplo del cubo de Rubik. Tenemos las diferentes dimensiones en las que vamos viendo una medida que puede ser el tiempo, una medida que puede ser la localización, zona, tiempo y total de ventas. Pues yo voy girando mi cubo para decidir qué año quiero evaluar, qué zona, y obtengo la cara, ¿vale?, en la que me ofrece pues total de ventas por zona y año. Por ejemplo, si quiero cambiar de año, voy girando las diferentes capas del cubo. Ese es el concepto básico del almacén de datos de Business Intelligence. Y al final, la última etapa, la distribución. Ya hemos recopilado todos los datos, hemos normalizado las diferentes bases de datos, tenemos ya preparado nuestro almacén de Business Intelligence y ahora solo toca distribuir. Distribuir no es más que ofrecer al usuario herramientas que le permitan visualizar lo que quiere conocer. Puede ser desde una simple Excel que obtiene datos de estos almacenes de datos, o sistemas personalizados que ofrecen gráficas, cuadros de mando ad hoc, totalmente personalizadas para el cliente. ¿Qué obtenemos con estos cuadros de mando? Como hemos dicho al principio, es conocimiento. Conocimiento siempre histórico. El Business Intelligence siempre habla de el conocimiento histórico. ¿Qué he vendido? ¿Qué he facturado? ¿Qué costes he tenido durante X tiempo y en estas zonas o en las dimensiones o parámetros que yo quiera obtener? Hay una rama del Business Intelligence que se llama el Data Mining o minería de datos, que lo que consiste es en aplicar la misma técnica del Business Intelligence, pero para predecir. Utiliza técnicas avanzadas, técnicas matemáticas avanzadas y estadísticas que nos ayudan a predecir el comportamiento de nuestra empresa. Por ejemplo, la previsión de compras y ventas. Yo con Business Intelligence he obtenido, en base a unas herramientas que tengo, la información de los últimos 5 años. Esta información es útil para mí para analizar qué ha pasado. Pero ¿es posible obtener lo que va a pasar? Pues hoy en día sí, con las herramientas y los algoritmos estadísticos que existen, no es difícil obtener una aproximación de lo que va a pasar. Actualmente, la mayoría de grandes empresas tienen estos sistemas implantados. Ahora os mostraré algunos ejemplos para que veáis que de una forma asequible y sin ningún tipo de sobrecoste, muchísimas empresas están utilizando estas herramientas. Esa es un poco la diferencia entre la minería de datos o data mining. Son conceptos que, para los que estáis estudiando el máster y os vayáis adquiriendo más experiencia, veréis y conoceréis e incluso oiréis de las diferentes empresas en las que vayáis trabajando. Vale. Dentro de esta arquitectura, de estas capas que hablábamos antes, ¿dónde ubico la minería de datos? Bueno, aquí veis que en la capa más baja tenemos la base de datos típica, una base de datos relacional, en el cual yo puedo sacar un informe de cuáles son las ventas que mensualmente de los últimos 5 años. ¿Vale? Eso se puede sacar con cualquier sistema. El problema está cuando ya tengo que unir varios sistemas, varias bases de datos, quiero un cuadro de mandos unificado que mezcle bases de datos heterogéneas, ya todo esto se me queda corto. Entonces es cuando ya empiezo a utilizar los data warehouse, base de datos, aquí en esta arquitectura llaman OLAP o OLTP, son bases de datos de Business Intelligence. No necesitáis saber cómo montar esto, ya existen herramientas que lo hacen. Lo importante es entender el concepto de que son herramientas que nos ayudan a unificar toda la información que tenemos en la empresa. La diferencia es que las preguntas que necesito, la información que necesito obtener de nuestras herramientas. Con una herramienta típica, con una base de datos normal, puedo obtener la actividad diaria. Pero cuando ya necesito saber
la combinación de ventas con costes y nóminas y contabilidad, necesito aplicar estas técnicas. Y la diferencia entre el Business Intelligence y minería de datos, conforme os he dicho antes, es análisis histórico o a futuro. Ejemplos, para que veáis ya ejemplos físicos reales de la aplicación de estas técnicas. Aquí podéis ver, por ejemplo, un sistema que se montó para... Esto específicamente es para Iberdrola y muestra el consumo por zonas, consumo eléctrico por zonas, donde a su vez le muestra los colores dependiendo de unos factores internos para la empresa. Pues necesito, si es verde, porque mi objetivo de consumo eléctrico para esa zona se cumple, en rojo si estoy por debajo, si necesito vender más electricidad en estas zonas. Esto es información histórica, pero a su vez este sistema te permite saber un poco obtener cuál va a ser el consumo a futuro, cuál va a ser la previsión de demanda de electricidad. Yo creo que todo el mundo hemos recibido facturas eléctricas donde nos han facturado la lectura estimada. Esta lectura estimada no es más que la aplicación de inteligencia de negocio para suponer lo que vais a consumir en ese mes. Recibíamos un mes lectura estimada y un mes lectura real. Pero la lectura estimada no es más que la aplicación de datos históricos del cliente para suponer lo que vamos a consumir. Y con eso se ha facturado. Después iban un poco ajustando, ¿no? Aquí tenemos otro sistema en el que la previsión es de producción. Esto es una empresa azulejera en la que pide un poco la previsión de ventas según los datos de los últimos 5 años para saber lo que tiene que producir al día. Los hornos de las cerámicas son muy caros de encender, el paro e inicio de un horno requiere muchísima información, entonces este sistema provee la secuenciación que tienes que producir de forma óptima para que la cantidad de electricidad o de consumo de recursos de la empresa sea la mínima, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este es un sistema de previsión exclusivamente de ventas. Aquí te muestra una empresa en el que por secciones y por tipos de artículos te enseña cuál va a ser tu venta real en las próximas semanas. Este sistema de media se está desviando un 2% de la facturación real. Me refiero que son técnicas, el Business Intelligence hoy en día utiliza tecnologías y técnicas realistas y que no difieren de la realidad. Aquí tenemos más ejemplos. Esto está más orientado a cuadros de mandos. Esto es un claro ejemplo de un resumen de cómo va la empresa. Estoy siguiendo mi objetivo, no estoy siguiendo, un resumen diferenciado por productos en el que tan fácil como un velocímetro me puede mostrar cómo voy hoy mismo en la venta o en la producción de mi fabricación. Este cuadro de mandos, por ejemplo, puede recibir información de 8 bases de datos y 20 webs diferentes. Al final, el objetivo es unificar la información y que alguien que se encargue de tomar decisiones obtenga de un vistazo una información clave para decidir de forma rápida lo que va a hacer en un momento dado. Puede ser una decisión diaria, decidir si voy a parar la producción para realizar otra, o una decisión estratégica. ¿Voy a cerrar la empresa? ¿O voy a dedicarme a fabricar esto? ¿O voy a intentar reducir gastos? La toma de decisiones se harán en base a la información o a las técnicas que utilice para la toma de decisiones. ¿Qué herramientas tenemos en el mercado actualmente? Pues bueno, tenemos una herramienta que se llama Business Object de SAP, tenemos Cognos de IBM, MicroStrategy
Oracle BI, Microsoft SQL Server o Pentaho. Principalmente, estas herramientas son las que acaparan la mayoría del mercado. Hay más. Y, bueno, eso es un poco ejemplos de lo que podéis buscar información sobre estos productos. Normalmente estos productos los suele implantar, los suele configurar un informático, alguien experto en estas tecnologías, pero siempre en base a la información que en las empresas les den y los orígenes de datos que les ofrezcan para obtener. Un poco el objetivo sería un profesional de estas tecnologías va a la empresa y necesita un origen, que son todos los datos, y un destino. El objetivo es la información o el conocimiento que queremos adquirir. Vale. Todo este rollo del Business Intelligence y la minería de datos, muy bonito, me sirve para el día a día en la empresa, pero ¿qué tiene que ver con la inteligencia competitiva? Pues sí que es compatible y a su vez complementario. ¿Por qué? Porque si os fijáis, no sé si algunas de las fases de la inteligencia competitiva coinciden completamente con las fases de la inteligencia de negocio, del Business Intelligence. Búsqueda de información, orígenes de datos diferentes, puesta en valor, o sea, analizo lo que realmente estoy obteniendo, lo normalizo y lo distribuyo. La inteligencia competitiva, al final, es compatible y coincide en algunas fases en este aspecto. Son complementarias, y a su vez no son competencia. Todas esas herramientas de Business Intelligence nos van a aportar un valor añadido a toda la inteligencia competitiva. Por ejemplo, podemos obtener cuadros de mando sobre el estado de la información recopilada. Es importante que hasta ahora os explicaba el Business Intelligence y hablábamos de información interna de la empresa, ventas, stocks, artículos. Si lo unimos a la inteligencia competitiva, el Business Intelligence, el origen de datos siempre es información externa. Por ejemplo, ¿de qué están hablando sobre mí? ¿Qué hacen mis competidores? ¿Qué patentes hay sobre mis productos o parecidos? Todo eso es información externa a mi empresa, que obtengo de alguna manera con las herramientas que, bueno, pronto veréis o diferentes, y utilizo para tomar decisiones. Porque al final la inteligencia competitiva, el objetivo también es una toma de decisiones. O sea, obtienes información y decides qué hacer o qué no hacer sobre diferentes aspectos de tu empresa. Pues es importante entender que no son competencias estas técnicas. El Business Intelligence o la minería de datos ofrece un valor añadido a la inteligencia competitiva. ¿Qué otras aplicaciones de Business Intelligence podemos aplicar a la inteligencia competitiva? Pues el web mining. Web mining no es más que técnicas avanzadas de crawling, de vigilancia de webs, obtener ya no solo la aportación de redes sociales, sino en diferentes webs, obtener datos de todas las webs de la competencia, productos que van apareciendo. Y el crawling es una técnica que a base de fuerza bruta vamos entrando a todas las páginas web y vamos obteniendo información. No es más que otra forma de obtener información con orígenes de datos diferentes. Ahí os pongo un ejemplo de una web clásica donde realiza crawling. Es un buscador de moda que realiza crawling, obtiene datos de moda de otras webs y los centraliza en su página web. Y después hay un concepto bastante actual que es el Big Data. El Big Data es una técnica de Business Intelligence, pero en la que la cantidad de datos que obtenemos es enorme. La cantidad de datos, hablamos de millones, millones y millones y millones de registros, y de alguna manera tenemos que poder filtrar y utilizar técnicas que permitan hacer una preselección de los datos que queremos hacer. Un ejemplo es actualmente en las elecciones estadounidenses, el equipo de Obama obtuvo un récord de recaudación para la campaña. Al final
una vez terminadas las campañas, se supo que todo el equipo técnico de Obama utilizó técnicas de Business Intelligence para recaudar dinero. Hicieron una cosa que nos parece obvia, pero que no se ha aplicado nada. Actualmente allí utilizan asociaciones locales, estatales, para recaudar dinero. Cada asociación pues, tendrá su base de datos para ir pidiendo dinero y donaciones al partido. ¿Qué hicieron este año? Lo que hicieron es recopilar todas las bases de datos de todos, las normalizaron, las unieron y con técnicas de Business Intelligence obtuvieron el perfil ideal de la persona a la que tendrían que llamar para pedir una donación. Aplicando estas técnicas, no sé si fue que consiguieron que con un 40% menos de llamadas obtuvieron un 30% más o un 40%, no, con un 30% más, menos de llamadas obtuvieron un 40% más de recaudación. Solo aplicando estas técnicas y acotando el público objetivo. Entonces, es un ejemplo más de la aplicación de técnicas de Business Intelligence, minería de datos, web mining, Big Data, que al final recopilan información, muchísimos datos y nos muestran conocimiento y nos ayudan a la toma de decisiones. ¿Vale? Un poco, no sé, he ido un poco, creo no sé si he ido un poco muy bien. Un poco el objetivo era explicaros de forma rápida, no que supieseis cómo implantar un Business Intelligence. El objetivo es que entendáis este concepto que iréis oyendo, ya habéis oído en diferentes empresas, que es la inteligencia de negocio, que es compatible con la inteligencia competitiva y que, a su vez, nos va a ayudar a la toma de decisiones y a diferentes niveles y puede convertirse siempre en un aliado para la vigilancia, para la obtención de inteligencia y para decisiones estratégicas. En principio, no sé si tenéis alguna duda. Pues muchísimas gracias, sobre todo por tu esfuerzo de recuperar el tiempo y, bueno, de hecho ya vamos incluso por delante del tiempo recuperado. No sé si hay alguna pregunta. Yo creo que este es un campo que también muy interesante dentro de la información, que cuando hablamos de información estratégica o solo se habla de business y no se habla de vigilancia, de inteligencia competitiva, de todo lo que hemos hablado aquí, y que creo que es muy interesante, es decir, es el día a día de la empresa, de los números de la empresa, y sobre todo a mí lo que me llama la atención, porque además es algo que incluso con el ITI ya hemos hablado desde Implas, es la posibilidad de utilizar estas técnicas para realizar ese cuadro tecnológico, ¿no? Es decir, que yo creo verdaderamente harto difícil en el sentido de, porque no estamos trabajando con datos ya puros de reales de facturación, incluso una previsión, sino que cuando hablas de tecnología yo creo que la incertidumbre es muchísimo más alta, ¿no? Y muchísimo más difícil pues eso, de tratar, ¿no? Ese tipo de información. No sé en ese sentido cómo tenéis si tenéis algo ya conceptualizado, si tenéis algo en mente de cómo podría ser el tratamiento o sea, la aplicación del Business Intelligence simplemente para hacer un cuadro de mando tecnológico. Claro. El cuadro de mando al final sí que conceptualmente es fácil de explicar, difícil técnicamente de hacer, porque estamos hablando que sobre todo en la vigilancia tecnológica tenemos muchísimos datos. Y el problema de estos datos es que suelen ser datos semánticos, no cuantitativos. O sea, hablamos sobre que están hablando sobre un concepto en concreto, por ejemplo, de la burbuja inmobiliaria. ¿Quién está hablando de este tipo de artículos? No hablamos de un número de ventas, importe de facturación. El cuadro de mando sobre algo cuantitativo siempre es más fácil sobre algo semántico. Entonces, la problemática en este aspecto es saber cuál es la información real que quieres obtener. El objetivo un poco es, si la empresa, la vigilancia tecnológica quiere aplicarla para saber qué opinan de sus productos, el cuadro de mandos tiene que estar orientado a esto. Hacer un cuadro genérico
que pueda aplicarse a las diferentes problemáticas de la empresa, yo creo que es bastante difícil. Como has dicho tú, es difícil obtener un cuadro que sirva para todas las empresas, porque yo creo que los softwares de vigilancia, el software de vigilancia tecnológica, las empresas lo utilizan no todos sobre el mismo objetivo, cada uno busca un poco la información más acotada para su objetivo. Entonces, es difícil. Sobre todo suele hacerse bastante ad hoc. Sí, no, ya te digo, nosotros, de hecho, es algo que estamos como centro tecnológico muy interesados. Nosotros tenemos el cuadro de mando económico, el de facturación normal, y trasladar ese concepto a la tecnología verdaderamente difícil. Quizás yo puedo visualizar el resultado que quiero. Para mí, pues el mismo valor de la información que me está dando en términos de facturación, cómo va mi departamento de facturación, pues trasladarlo a tecnología verdaderamente sería muy útil, sería verdaderamente algo bastante útil, pero considero complicado. En ese caso es muy importante. En ese caso es muy importante involucrar a las empresas al objetivo, el objetivo que quieren o la idea que tienen. Claro. Al final, un consultor de Business Intelligence, cuando va a una empresa, muchas veces lo que pide es: dibújame el cuadro de mandos que quieres. Y entonces el cliente le dibuja la información que necesita. Quiero un gráfico o quiero sencillamente un velocímetro que me muestre si estoy por debajo o por encima del objetivo. A lo mejor ese único dato se obtiene en base a 9 bases de datos, más un software de vigilancia tecnológica, más datos que tiene que introducir el agente de administración, y al final se generan unos cálculos y solo necesita obtener un dato. Y el proceso puede ser bastante arduo, pero sobre todo es importante saber qué es lo que realmente al final busca la empresa. Después de obtener todos los datos, ellos lo recopilan y lo trasladan a una hoja de cálculo, y de ahí buscan unos gráficos para poder decidir dónde, no sé, un poco. Esa es la información básica. O sea, ¿cuál es el objetivo final del uso de estas herramientas en las empresas? Perfecto. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. ¿Cuánto sería el coste para una pyme implementar una estrategia de Business Intelligence? Por ejemplo, una pyme de 8 personas, de 8 empleados, ¿cuánto sería el coste y cuál sería más o menos el proceso de implementación? Vale. Hay un concepto también que se llama el pseudo BI, el falso BI, que no es más que aplicar estas técnicas en bases de datos normales. Por ejemplo, una empresa de 8 empleados que tiene, imaginaos, Factura Plus y Conta Plus para facturación y contabilidad, y que estos sistemas no le ofrecen la información genérica que ellos necesitan, ese cuadro de mando. Normalmente ahí se suele hacer se suele utilizar, por ejemplo, había uno de los productos que se llama MicroStrategy, que es un sistema libre hasta 100 usuarios, ¿vale? Ahí el coste es solo del consultor, de la persona que vaya a realizar esa consultoría. Si el objetivo de la empresa es obtener un cuadro de mandos clásico normal en el que le resuma pues las ventas, las compras, los gastos, y tengan en 2 o 3 pantallas un resumen de todo cómo funciona más o menos, no sé, estamos hablando de lo que pueda costar un consultor durante un par de días, 3, 4 días, no sé, eso depende ya de la tarifa de... Pero hay herramientas libres. Con MicroStrategy no es libre, pero hasta 100 usuarios es gratuita. O, por ejemplo, había otra que era Pentaho, que esa sí es totalmente libre. Tienes que tener conocimientos técnicos, eso sí, pero si de paso conoces a un informático, ya te saldría gratis. No, pero es que sí que es asequible. No te puedes ir a un Oracle, porque estamos hablando de que solo la licencia te puede costar 30.000 o 40.000 euros, pero para pymes hay soluciones que sí que son bastante asequibles, porque el coste de la licencia es nulo y solo es el coste de la implantación. Muy bien, no sé si hay otra pregunta por allí. Hola, en primer lugar, muchas gracias por la presentación, y en segundo lugar, es una pregunta bastante general, pero
¿Cuál es el grado de conocimiento que tienen las pymes del Business Intelligence y si lo ven más como una solución o como una técnica desde su nacimiento? Pues desde su nacimiento. Pues las pymes lo ven bastante mal. Sí que las grandes empresas, al final, sí que las utilizan todas las grandes empresas utilizan Business Intelligence. Actualmente el problema hasta ahora es que todas estas tecnologías eran muy caras. De estos productos que os he mostrado, pues hay que la licencia cuesta inicialmente ya 30 o 40.000 euros y eso es inviable para una pyme. Sobre todo cuando no sabes ni lo que te van a ofrecer y al final hay que ser prácticos. Tú coges el sistema RP que tienes, te sacas las ventas del último mes, te pasas una hora sacándote la información agrupada, te la vas pasando a una Excel, te vas generando tus gráficos y no hay más. O sea, al final te puedes generar tu propio BI de alguna manera más o menos rápida, pero bueno, la gente va funcionando así. Si tú a una empresa le dices, no, te vas a gastar 30 o 40.000 euros para tener lo mismo que tienes, pero de forma automática, pues bueno, dices, bueno, perder media hora al día no me cuesta tanto. Lo que pasa es que el problema está en que cuando alguien obtiene esta herramienta, la hace funcionar y todos los días llega al trabajo, tiene un email con el cuadro de mandos que ya le indica incluso a qué persona tiene que enviar a tal sitio para mejorar la venta de ese día, estas técnicas son reales y son aplicables siempre que hayamos podido utilizar uno de estos productos, ¿vale? Las pymes, actualmente, el 90 y mucho por ciento no están utilizando estas tecnologías. Y sí que es importante que las utilicen, porque sí que nosotros, en base a nuestra experiencia, hemos visto que las pymes en las que se ha implantado, en pocos meses no pueden trabajar sin estas herramientas. No sé si... ¿Alguna pregunta más? Espera un minuto, te acercan el micrófono. Mira, yo quería preguntarte que todos estos análisis que has hecho de Intelligence Business para las empresas se basan en una recogida de datos exclusivamente de sus bases de datos, unas bases de datos estructuradas que las generan. Algunos de los programas que has nombrado provienen de ERPs, o sea, ya de sistemas que generan los propios datos. El problema se trata cuando hay que compararlo con objetivos. Los objetivos, ¿cómo se hacen? Porque, claro, ahí ya no son los datos de la empresa, tienen que haber otros datos externos a la empresa, de sector, de situación, no sé, un poco desborda el micromundo de la empresa. Claro, si no se tiene eso en cuenta, ¿cómo puedes planificar una inversión, por ejemplo, si no sabes cómo va a responder el sector? Aquí solo respondes tus ventas, cómo te ha ido tu producción, etcétera, pero eso es un poco limitado. Preguntaría tu opinión de cómo se contempla ese tipo de cosas. Sí, esto actualmente se hace, por ejemplo, los objetivos. ¿Cómo podemos saber los objetivos de nuestra empresa? O lo sabemos o lo buscamos. O sea, en base a como he comentado, pues en base a cómo está el sector e información ajena, externa a nuestra empresa. De algún sitio las tengo que obtener. Si las tuvieses que obtener manualmente, ¿cómo las obtendrías? Te irías a una web, empezarías a buscar, llamarías por teléfono, preguntarías, de alguna manera tienes que obtener esa información. Comprarías revista de la competencia o del sector y buscarías. Esa información lo que hay que hacer es automatizarla. Si yo busco en las webs manualmente, entro a Google y empiezo a buscar cosas de mi sector, pues lo automatizo. Lo automatizo. Al final todo se puede desarrollar, todo se puede automatizar. Eso es al final es un origen de datos. Es otro origen de datos. Yo tengo el origen de datos de mi ERP, como bien dices, con datos estructurados y conocidos, y después tengo otro origen de datos. El otro origen de datos es el que te estoy comentando. Automatizar lo que sea. ¿De qué manera obtienes esos datos? Pues no lo sé. A lo mejor es tan fácil como que el objetivo tuyo hoy es vender, no sé, 10.000 euros en este producto. Pues lo metes manualmente. A lo mejor hay algún sitio que todas las mañanas tienes que ir y meter 10.000 euros para este producto. Y eso va al sistema de Business Intelligence y lo procesa. Vale, no sé si... Por ejemplo, las herramientas de inteligencia competitiva es un origen de datos. Al final no es más que recopilación de información y de alguna manera te la estructuran ya. Esa salida del software de inteligencia competitiva puede ser una entrada a una herramienta de Business Intelligence. ¿Alguna pregunta más? Pues aprovecho yo y la realizo yo.
Me ha llamado mucho la atención porque no lo conocía, aunque después con los ejemplos he intuido que bueno, no sabía que se realizase ahí, todo lo que es prospectiva y business intelligence. Al final todo es básicamente supongo que estos sistemas, por ejemplo, cuando hablamos de clientes y consumo eléctrico, lo que sacan es pues un protocolo de tu comportamiento, de cómo te estás comportando respecto al consumo eléctrico, y al final lo que hacen es establecer que el mes que viene vas a continuar igual. O no sé, se incluyen variables, es que me lo estoy inventando. Sí. Como puede ser, mira, es que es invierno y seguro que la calefacción la va a encender. O seguro que es verano y va a ser... Y hay partido de fútbol, y hay una huelga, y hay Todas estas variables se introducen. Por ejemplo, uno de los gráficos que mostraba era un supermercado, las ventas de un supermercado, que tenía en cuenta si tenía una frutería al lado, una escuela, si es una zona de costa, una zona de interior. Si es una zona de costa, sabemos que vamos a vender más cremas solares que en una zona de interior, sobre todo en los meses de verano. Todas estas variables se introducen en base a la realidad. ¿Por qué? Porque todas las técnicas de la minería de datos para producir información están basadas en el comportamiento humano, y que al final todos nos comportamos de igual manera, en conjunto. Individualmente tenemos nuestras individualidades, pero en conjunto todos nos comportamos igual, ¿vale? Y estos estudios están probados y están aplicados en estas técnicas de previsión, ¿vale? Al final, un poco todas las técnicas a la hora de hacer encuestas están aplicando técnicas de este estilo también. Perfecto, pues no sé, ¿alguna pregunta más, alguna duda, observación? Pues pasamos. Muchísimas gracias por tu... Sí.